La crisis económica y política de su país provocó la huida masiva y por consecuencia que sean los venezolanos los que más abundan en Nuevo León y en el país en cuanto a la migración. De acuerdo a información de la Organización Internacional para las Migraciones, además de las organizaciones católicas Casa Indy y Casa Nicolás, que dan albergue gratuito a los migrantes, los venezolanos ahora encabezan la mayor parte de la migración, ya que serían 1 de cada 4 aproximadamente, y otro fenómeno que se da es que ya no viajan hombres solos, sino en el caso de estos extranjeros casi la mayoría peregrina en familia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, basados en datos de 2022, al país ingresaron 444.439 migrantes, de los cuales son 97.000 venezolanos. Además, en segundo lugar lo ocupa Honduras con 72.000 migrantes y le sigue Guatemala con 69.000. El resto se dividen en países como El Salvador, Nicaragua, Colombia, Haití y Cuba, entre otros. En Nuevo León, aunque no se tienen cifras precisas debido a la llegada diaria de migrantes, ya que la gran mayoría vienen en calidad de ilegales, se estima que los venezolanos serían entre el 50 y 80% de los viajantes, de acuerdo con Casa Indy y Casa Nicolás. Según los últimos reportes ya indica que el 30% de los venezolanos ya abandonó el país. Hablamos de 7 millones de venezolanos. En rumbo a Chile, rumbo a Brasil, a Colombia, a otros países, pero ahora están jalándose a este lado, hacia el norte, pasando por México, por Monterrey por supuesto, y es preocupante porque el rostro de la migración cambió totalmente. Ya no son a los grupos de migrantes jóvenes que venían en caravanas, no, ahora son familias completas, y es lastimoso porque son mujeres, niños hasta de brazos. Un factor que influye a favor de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos, según Luis Eduardo Villarreal, titular de Casa Nicolás, es que Estados Unidos, a causa de sus conflictos políticos, no tienen manera de deportar directamente a los migrantes ilegales que proceden de estos sitios y por consecuencia, al cruzar al vecino país del norte, tienen más posibilidad de recibir asilo. Pero Venezuela ahorita lleva mano en el número de personas que pasan por aquí, por Nuevo León, y que pueblan los albergues. Una familia es también una condición que facilita el asilo. Más de 4.000 kilómetros caminando o de ride, cruzar adversidades como los riesgos de la selva de Darién en Panamá, las inclemencias del tiempo y los días sin comer son parte del viacrucis de los venezolanos para llegar hasta Nuevo León a la espera de su traslado al sueño americano, si es que lo logran. Yoli Quintero, oriunda de Valencia, del estado de Carabobo, es ingeniera y maestra de primaria. A pesar de tener 2 profesiones, en su país solamente tenía el empleo en una escuela, donde por dar clases recibía el equivalente a $7 mensuales. Por ello optó por migrar hacia Estados Unidos junto con su esposo y su hija. Nunca pensábamos que íbamos a dar este paso, hasta que dijimos, bueno, ya no podemos más y tenemos que, por el futuro de mi hija o por el futuro de nosotros mismos, porque somos personas de 30 y pico de años, nosotros todavía tenemos fuerza como para continuar. Pero es una travesía que no todo el mundo se arriesga a hacer, la verdad. Luis Alberto Villarreal hizo hincapié en los riesgos que corren los venezolanos al cruzar principalmente la selva de Darién. Sobre todo la frontera de Colombia con Panamá, el llamado tapón del Darién, pues es altamente peligroso, un riesgo enorme por diversos factores, por el cobro del paso que el crimen tiene controlado, por los animales salvajes, por lo duro de la selva. Un gran porcentaje de los migrantes de las distintas nacionalidades, incluso los nacionales, tienen como parada obligatoria este comedor de Casa Indy, además del albergue de Casa Indy o las instalaciones de Casa Nicolás, donde se les ofrece el apoyo de manera gratuita.